Sistemas de bombeo. Bueno, luego de haber hecho todo el cálculo hidráulico del sistema de riego por aspersión, lo que nos queda determinar y dimensionar y seleccionar es el sistema de bombeo. Y este video básicamente muestra algunas características de los sistemas de bombeo que se ocupan en riego y cómo seleccionar básicamente una bomba de manera más rápida. ¿Qué esperamos conocer en este video? Son las bombas centrífugas principalmente, que les quede claro la diferencia que existe entre los rodetes y qué son los rodetes de una bomba de riego, curvas características de las bombas y la altura dinámica total. Recordemos que la altura dinámica total la hemos calculado ya previamente. Hemos hecho algunos ejemplos para poder calcular esta altura dinámica total, ¿verdad? Lo cual en el fondo es el input o la entrada que necesitamos para poder seleccionar este sistema de bombeo de nuestro sistema de riego. En general, en el riego utilizamos dos tipos de bomba para bombear agua de riego, valga su redundancia. Existen unas bombas que se conocen como bombas de desplazamiento positivo y en esta hay bombas de rotación y también hay bombas de pistón o diafragma. Estas bombas de desplazamiento positivo son bombas que se utilizan normalmente en sistemas de fertirriego. ¿Por qué? Porque básicamente son bien precisas. Entregan un caudal bien constante y bien preciso. También funcionan normalmente con bajos caudales. Entonces, es bien común que en riego ocupemos este tipo de bombas en los sistemas de fertirrigación. Probablemente en el módulo de microriego, en el diseño del microriego, hablaremos un poquito más de estas bombas y del equipo de fertirrigación. El segundo grupo de bombas que se ocupa muy frecuentemente en riego son las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas en el fondo lo que hacen es que un motor mueve un eje y en ese eje está montado un rodete que convierte la energía mecánica, ¿verdad?, en energía hidráulica. Las bombas centrífugas pueden ser bombas centrífugas horizontales, es decir, el eje, como el nombre lo dice, el eje del rodete y en el motor está dispuesto de forma horizontal. Frecuentemente se usaba para el bombeo de aguas superficiales como los tranques, los lagos, los esteros, los canales, ríos, etc. Eh, pozos zanja, por ejemplo, o pozos norio también es muy frecuente. Usualmente son vendidas como unidades completas, no completas, completas, y son las que normalmente vemos en los sistemas de riego. Esta es una bomba centrífuga típica, es una bomba bastante grande en este caso, ¿verdad? Y acá se muestra otra fotografía de estas bombas centrífugas horizontales. Las bombas más pequeñas, de menores potencias, obviamente lucen un poco distinto a esto, pero básicamente son lo mismo. ¿Qué es lo que tienen? En el fondo tienen un motor eléctrico, ¿verdad? Un eje, y dentro o conectado a este eje está un rodete que va en esta bomba. Entonces la bomba aquí está un poco más destacada en color naranjo. Dentro de esa bomba, ¿verdad? Dentro de esa o de ese cuerpo de la bomba está el rodete o impeller por su traducción en inglés. El rodete es esta pieza que se ve acá, que está conectada al eje que cruza, digamos, en esta dirección. Dentro de este cuerpo, ¿verdad? Hay un sello mecánico que en el fondo sella el eje que está girando ahí con respecto al cuerpo de esta bomba. Ese sello normalmente es un sello que hay que reparar constantemente para que funcione de manera correcta el bombeo. Cuando ese sello falla, normalmente hay una pérdida de agua en la parte posterior de la bomba, por acá. Uno ve una pequeña pérdida de agua y la bomba pierde sus características, es decir, puede no bombear el caudal para el cual estaba dimensionada, ni tampoco la presión a la cual queríamos que funcionara.
Esta es una bomba, ¿verdad? Tipo, me parece que Reggio, la marca, típica bomba italiana, una bomba de 710 HP, me parece, por la fotografía, ¿verdad? Aquí está la bomba y dentro de la bomba está el rodete. O sea, esta pieza que vemos aquí, ¿verdad? En plomo es la pieza que vemos aquí un poco más oxidada, que ha sido trabajada. Entonces se abre este cuerpo, ¿verdad? Se puede revisar este rodete. Normalmente se realizan mantenciones y estas fotografías fueron tomadas en un proceso de mantención de esta bomba de riego. Existen algunos rodetes que son cerrados o otros rodetes que son semiabiertos, pero principalmente el rodete común que encontramos en sistemas de riego es este rodete eh, como el que aparece aquí, que es un rodete básicamente cerrado. Cuando se instalan mal los rodetes, ¿verdad? Esto gira, está girando dentro de ese cuerpo. Pueden haber daños por fricción o desgastes, lo cual también es bien frecuente. También es bien frecuente que existan daños por cavitación. Los daños por cavitación son daños que se producen en el rodete. Y en algún video posterior trataremos el tema de cavitación y del NPSH, que es básicamente un procedimiento de diseño que se utiliza para dimensionar la tubería de succión en un sistema de bombeo con el propósito de evitar la cavitación. Pero esta imagen muestra un daño por cavitación. Pareciera que fuera otro tipo de daño, corrosión o algún desgaste de material, pero no es así. Es un daño de cavitación que retomaremos este tema en un video posterior. ¿Verdad? Como esta es la bomba que lleva este rodete y un eje, ¿verdad? Cualquier cosa que me pueda hacer mover este eje va a permitir que esta bomba funcione. Entonces, aquí hay una bomba que está acoplada con correas con un motor eléctrico que no se ajustaba muy bien a la RPM de esta bomba. Aquí también podemos tener un motor petrolero, por ejemplo, o un motor bencinero. Cualquier motor en el fondo que va a girar un eje puedo conectarlo a la bomba. Es normal también utilizar eh, bombas acopladas al eje toma fuerza del tractor, lo cual básicamente es la misma lógica. Aquí se muestra la disposición de una correcta instalación de la tubería de succión. Entonces, primero existe una recomendación básica de la distancia que tiene que tener esta válvula de pie desde el fondo, así no puede succionar sedimentos. Existe una altura mínima que esta válvula de pie debe estar sumergida bajo el agua para tratar de evitar vértices. El diámetro de esta tubería uno lo calcula para evitar el problema de cavitación en el eje, perdón, en el rodete de la bomba. En general, esta tubería no está a nivel como muestra esta línea punteada aquí, sino que está inclinada un poco hacia abajo y eso es lo que intenta mostrar la otra línea, lo cual lo que intenta en el fondo es que cualquier burbuja de aire que entre a este sistema no se acumule en este codo, sino que siga hacia la parte más alta, que en el fondo es la bomba y salga por ese lugar. Si esta parte, en este codo, si estuviera más alto que la bomba, en esa parte superior se acumularían aire. No mucha fitting, ¿verdad? Que provoquen pérdidas por accesorios. Aquí hay una reducción excéntrica que lo que intenta es reducir este diámetro de la tubería al diámetro de entrada de la bomba. Entonces la parte plana de la reducción excéntrica está en la parte superior y la parte más ancha está en la parte inferior, por lo cual esta parte de arriba es plana, no va a haber acumulación de aire. Y luego un trozo de tubería del mismo diámetro de la entrada para permitir que los flujos sean todos de forma horizontal y la bomba funcione de mejor forma. Esto muestra más o menos lo mismo, en este caso es como si la bomba estuviera recibiendo agua desde un estanque que está elevado a alguna cierta presión. Aquí se requiere una válvula que independice, ¿verdad?, esta parte de la bomba del estanque, obviamente, para hacer algún tipo de mantención. La reducción es excéntrica, está en la misma posición y un pedazo de tubería que
o un trozo de tubería que mantiene el mismo diámetro de la entrada de la bomba. En la impulsión, por otro lado, tenemos una, una disposición donde tenemos normalmente una válvula de compuerta que permite aislar, ¿verdad?, la unidad de bombeo, una reducción o expansión, en este caso ya puede ser concéntrica y no excéntrica como en el otro caso. Cuando existe eh, elevación del agua a una mayor altura, normalmente también es necesario poner una válvula de retención o válvula check, que aparece acá, que en el fondo evita que el flujo retroceda hacia la fuente de agua. Y en algunos casos es necesario poner una válvula que permita, ¿verdad?, cebar esta bomba, o sea, llenarla con agua para ponerla en funcionamiento. Existen también, probablemente algunas veces ustedes han visto en bombas asociadas a motores petroleros, bombas asociadas a eje de toma fuerza del tractor, que tienen esta pieza arriba que lo único que hace es intentar cebar también la bomba de una forma más simple, o manual, por así decirlo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Verdad? No hay que no disponer de una válvula de pie. No hay que poner esta succión muy cerca de la superficie del agua porque se van a producir estos vórtices y va a haber entrada de basura y de aire. Eh, no se debe conectar una válvula eh, concéntrica en la bomba y evitar estos cambios de diámetro que concentren eh, en la acumulación de aire en la tubería. Conexiones directas, por ejemplo, con un codo no son recomendadas. La bomba va a funcionar, pero no son recomendadas. En este otro caso del estanque, ¿verdad? También aquí está la reducción excéntrica puesta en el lado incorrecto, al revés, ¿verdad? Y esa parte superior de esta tubería va a acumular aire, ¿verdad? Esta válvula está puesta al revés, en realidad debería estar puesta en otra posición, lo cual puede, ¿verdad? En ese sentido no tiene mucha lógica. Aquí mostramos otra vez el efecto de poner una reducción directamente al bombeo y el uso de estas codos y estas cosas que normalmente a veces los instaladores tienden a- a utilizar para evitarse algún problema. En la, en la impulsión también disponer de estas reducciones que son como con cambios abruptos del diámetro, hay que intentar evitarlo. Y cuando no es necesario poner una válvula de retención, eh, no solamente porque en algunos proyectos es necesario, no significa que en todos los proyectos es necesario poner una bomba, o perdón, una válvula de retención en todos los proyectos. Eh, Eso en cuanto a bombas centrífugas de eje horizontal. También existen bombas en riego centrífugas de eje vertical. Normalmente son usadas para el bombeo de agua de pozos profundos y normalmente están construidas de múltiples etapas. Son bombas que, como van en un pozo profundo, deben ser sumergibles, es decir, uno puede sumergir la bomba y el motor. Este es un ejemplo donde está la bomba que es sumergible, pero el motor no es sumergible, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un diagrama de esa situación. Lo verde aquí es el agua, aquí estaría la bomba y aquí estaría el motor, ¿verdad? Esta es la foto real de esta situación que está tratándose de dibujar acá. Así se ve en funcionamiento una bomba de pozo profundo o de un pozo no tan profundo en realidad, pero de agua subterránea construida en un pozo de bajo diámetro donde podemos obtener un gran caudal. O sea, hacemos el corte de una bomba vertical. Lo que vamos a ver otra vez es el mismo eje, ¿verdad? Y dentro de este eje, este rodete, en ese rodete, ¿verdad?, entran los flujos y salen por la parte exterior del rodete y siguen su curso hacia arriba. Básicamente así es más o menos
una ejemplificación del rodete en acción. Aquí tenemos una bomba centrífuga, ¿verdad? De dos etapas. Entonces hay un rodete y hay otro rodete. Y uno al mirar el cuerpo puede ver que tiene las dos etapas. Entonces es normal que uno vea o sea capaz de distinguir las etapas porque son claramente distinguibles en el cuerpo de la bomba. Entonces esta es una bomba de una, de dos, de tres, de cuatro etapas. Entonces hay cuatro rodetes dentro de esta bomba. El agua ingresa por esta parte de la bomba y esta parte metálica o de acero inoxidable es el motor. ¿Verdad? Estas bombas sumergibles se sumergen completamente. El motor eléctrico va ubicado en la parte inferior, frecuentemente utilizado en pozos profundos. Cuando vean curvas características de estas bombas se van a dar cuenta que tienen una alta eficiencia y normalmente existen para pozos de diámetros mayores a 4 pulgadas. Uno puede encontrar bombas de este tipo para pozos de menor diámetro, pero es un poco más difícil. Aquí se muestra otra vez más o menos el mismo corte de una bomba con dos rodetes y el cuerpo de la bomba, el eje. Las bombas tienen curvas características. ¿Qué son las curvas características? Normalmente, y la principal de las curvas características, que en general son tres las que nos interesan, la principal es la curva altura-caudal. Entonces, el caudal es el volumen, ¿verdad?, de agua que uno quiere bombear por unidad de tiempo. En nuestro ejemplo, el caudal que van a utilizar todos los aspersores de nuestro sistema de riego por aspersión o de nuestro sistema de riego por goteo. Y la altura o la presión necesaria que se necesita elevar esa bomba, que podemos hacer el símil, ¿verdad?, con la altura dinámica total, que en el ejemplo del estanque lo calculamos, ¿verdad?, y que para un ejemplo de un sistema pequeño de aspersión también lo calculamos. Las curvas características son como las que muestra esta imagen. Estas curvas son las que entrega esta empresa eh, mecánica Vogt, que fabrica bombas. Esta es la curva altura caudal. Entonces aquí tenemos caudal y aquí tenemos altura de elevación. Aquí tenemos la curva de potencia y esto nos da una idea de cuál es la potencia que requiere esa caudal y esa presión. Y aquí tenemos la curva NPSH, que es la que nos permite dimensionar la tubería de succión para evitar los problemas por cavitación. Entonces la primera curva, que es de altura, ¿verdad?, y caudal, aquí tenemos el caudal en metros cúbicos por hora, 50 metros cúbicos por hora, 100 metros cúbicos por hora, y la altura en este eje tenemos altura en metros de columna de agua. Para esa bomba existe la opción de poner 1, 2, 3, 4 rodetes, no rodetes en serie, sino que o el rodete de 180 o el rodete de diámetro 190 o el rodete de diámetro de 200 milímetros. Entonces dentro de un mismo cuerpo es posible instalar rodetes de mayor diámetro que obviamente impulsan una mayor cantidad de agua a una mayor altura. Entonces aquí tenemos cuatro curvas que representan cuatro rodetes. Las líneas más débiles o más finas son las líneas que muestran la eficiencia de la bomba, ¿verdad? Eficiencia del 75%, 70%, 60%. Las bombas se construyen para diferentes caudales y diferentes presiones, pero nosotros con nuestros requerimientos de caudal y presión no siempre vamos a encontrar la curva perfecta. Intentamos, eso sí, buscar una bomba, ¿verdad?, que tenga una alta eficiencia. Estos son valores altos de eficiencia, 75%, un valor alto de eficiencia. Pero a veces ocurre un caso en que eh, tenemos eficiencia un poco más baja, 60, 70%, eh, porque nuestro punto de operación básicamente no está en un lugar donde existan bombas en esa posición. Entonces con nuestro caudal, ¿verdad?, y nuestra altura dinámica total, supongamos que tenemos una altura dinámica total de 50 metros por columna de agua y un caudal de 50, ¿verdad?, estaríamos justo en este punto donde está el mouse.
¿Qué rodete nos serviría para esa bomba? ¿El de 190 o el de 200? Si ocupó el de 190, para ese caudal no va a levantar 50 metros, sino que va a levantar 48. En cambio, la otra de 200 milímetros, para ese caudal va a levantar 53 metros, ¿verdad? Aunque yo requería 50, va a tener un poquito más de presión, pero yo debería elegir el rodete que está por sobre mi punto que ando buscando para seleccionar la bomba. Finalmente la bomba o el sistema va a operar ahí, ¿verdad? Eh, y si se rompe una tubería, ¿qué va a pasar con el caudal? Va a aumentar, ¿verdad? Y la bomba se va a desplazar por su curva y va a bajar la presión del sistema. Yo voy a ver, por ejemplo, manómetros que están con una baja presión porque en alguna parte está saliendo mucho caudal. Entonces las bombas siempre funcionan en esta curva, no se mueven de esta línea. Eh, Dependiendo de qué sector uno está regando, si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Si tengo más aspersores funcionando, se va a mover un poquito hacia la derecha, ¿verdad? Por otro lado, si tengo menos aspersores funcionando, me voy a mover un poco hacia la izquierda. La curva de potencia, obviamente aquí tiene en este mismo eje caudal y aquí tiene potencia. Entonces, si hubiéramos seleccionado la curva, esta es 50 metros cúbicos hora, 50 metros cúbicos hora, que es como casi por aquí entre 80 y 90 metros por minuto. Oh, perdón, 50. Entonces tengo que irme a esta del 1000. 800 y 900, ¿verdad? 800, por aquí, ¿verdad? En esta línea estamos con el rodete 200, que es la segunda curva, ¿verdad? Entonces esta bomba tendría una potencia de 10, 12, 14, como 15 HP. Entonces esta bomba de 15 HP es capaz de bombear 50 metros cúbicos hora a 50 metros. Y la última curva es una curva del NPCH, ¿verdad? Que para 50 nos dice que es 2 metros. Estos 2 metros son un parámetro que debo eh, utilizar para compararlo con otro cálculo. En el cálculo que calculamos una variable que se llama NPSHA, A de available o de disponible, A por su traducción en inglés, ¿verdad? Del NPCH disponible comparamos con este 2, ¿verdad? Que 2 metros que es el requerido. Y si cumple esa característica, no vamos a tener problemas de cavitación. Es frecuente que se confundan estos 2 metros y que alguien haya escuchado que esta curva se ocupa para la tubería de succión y se piense que esta bomba es capaz de succionar solamente desde 2 metros, lo cual no es así. No es, Esto no es altura de succión, es NPSH, que es para evitar problemas de cavitación. Entonces recuerden que tenemos la altura dinámica total, ¿verdad? Y la altura dinámica total es la suma de la altura estática, lo hicimos en el pozo hasta el estanque, la altura de presión, ¿verdad? La utilizamos cuando dijimos que la presión a la entrada del lateral era una cierta cantidad de metros. La altura de succión o las pérdidas por fricción fueron la suma de las pérdidas por fricción tanto por las tuberías como los accesorios. Y en estricto rigor uno debería también sumarle esta altura de velocidad que es b cuadrado partido por 2g, pero en orden de magnitud b cuadrado partido por 2g es muy inferior a estas alturas, por lo cual es normal que la despreciemos en nuestro cálculo de la altura dinámica total. Entonces aquí una muestra para reafirmar esta altura dinámica total, que es, ¿verdad?, tanto la diferencia de altura estática más la presión que uno requiere en ese aspersor, más las pérdidas por fricción que hay en todo este trayecto que incluyen los accesorios. En el caso de un pozo profundo es exactamente igual. Ahora la altura estática es desde el nivel del espejo de agua una vez que el bombeo empieza a funcionar, ¿verdad? Porque el nivel estático de un pozo profundo va a ser mucho mayor. Una vez que empiece a funcionar la bomba, ese nivel estático cambia y se estabiliza después de un cierto periodo de tiempo y es ese de presión
en cota la que hay que utilizar para calcular la altura total. Entonces, con esta altura dinámica total y el caudal que requiere el sistema de aspersión, es que seleccionamos una bomba. ¿Y cómo seleccionamos una bomba? Seleccionamos una bomba con sus curvas características, ¿verdad? Con caudal, altura dinámica total, y seleccionamos qué rodete es el mejor para mi aplicación. Siempre pensando o mirando este número de la eficiencia de aplicación. Bien, este video entonces mostramos bombas centrífugas, horizontales, verticales, le mostré los rodetes, ¿verdad? Las curvas características y cómo eso tiene que ver con la altura dinámica total, que es la que ya hemos calculado en los videos previos. Muchas gracias.